Revisaron su identificación con lupa, cuestionaron su legitimidad y llamaron a seguridad. Todo eso antes de darse cuenta de que estaban a punto de negar el servicio a la única persona que podía acabar con sus carreras en un abrir y cerrar de ojos. Esa idea llevaba meses rondándole la cabeza. Al principio era solo un pensamiento suave, fácil de ignorar. Pero cuanto más lo pensaba, más le carcomía por dentro. Danielle Grayson había construido Grayson Trust desde cero. Su banco. Su legado. No era una simple CEO sentada en una oficina de cristal con vistas a la ciudad. Pasó años asegurándose de que su institución fuera distinta, accesible, justa, transparente. Pero, ¿realmente lo era? Esa era la pregunta que no la dejaba dormir. Ya había escuchado rumores antes, comentarios sobre cómo ciertos clientes eran tratados en algunas sucursales. Nada escandaloso. Nada que saliera en los periódicos. Solo percepciones, historias de amigos, frases sueltas de personas en las que confiaba. Al principio no les dio importancia. Su banco tenía políticas claras sobre trato igualitario, cero discriminación y excelencia en la atención. Pero las políticas solo son palabras en papel. El verdadero cambio se ve en las acciones. Y Danielle necesitaba pruebas. No como CEO, no como jefa, sino como una cliente más. Así que ese día, ella no era la fundadora. Era solo una mujer cualquiera entrando a una sucursal. Sin blazer de lujo, sin blusa de seda, sin tacones de diseñador. Solo un cardigan sencillo, jeans y zapatillas. Llegó al estacionamiento de la sucursal Grayson Trust en Indianápolis, Indiana. Ella misma había aprobado esa sede 3 años atrás. Ese día dio la mano al gerente en la ceremonia de inauguración, posó para las fotos y habló de cómo la confianza era la base de una buena banca. Ahora entraba como una desconocida. Las puertas automáticas se abrieron y el olor a papel recién impreso y ambientador industrial llenó el aire. Miró a su alrededor. Era una tarde tranquila. Algunos clientes en fila, otros sentados esperando, una cajera al fondo cuadrando la caja. Danielle se acomodó el bolso al hombro y se acercó al mostrador. La cajera, una joven de unos 20 y tantos, tez pálida, cabello oscuro recogido en una coleta tensa, levantó la vista sin saludar, sin sonreír. Solo la miró de arriba abajo y volvió a enfocarse en su pantalla. Danielle carraspeó. Hola, me gustaría hacer un retiro. La cajera no alzó la mirada. Solo agarró un portapapeles y lo deslizó por el mostrador. Llena esto. Era un formulario estándar, nombre, número de cuenta, monto del retiro. Nada raro. Danielle sacó un bolígrafo de su bolso y escribió, 5,000 pesos. No era una cantidad enorme, pero sí lo suficiente como para requerir verificación de identidad. Le devolvió el formulario. Y fue entonces cuando todo cambió. Los ojos de la cajera pasaron del papel al documento de identidad. Frunció el ceño, apretó los labios. Algo en el ambiente se tensó. Un segundo antes no se sentía así. Danielle esperó, queriendo darle el beneficio de la duda. La cajera volvió a mirarla, esta vez directo al rostro. Dudó. Un segundo de más. Y en ese momento, Danielle lo entendió. No se trataba del dinero. No se trataba de una política bancaria. Se trataba de quién creían que era. Los dedos de la cajera flotaron sobre el teclado. Luego, como tomando una decisión, colocó el documento sobre el mostrador con lentitud. Ahora vuelvo. Danielle entrecerró los ojos mientras veía cómo la cajera tomaba su identificación y se alejaba hacia la oficina del gerente. Exhaló despacio, tamborileando los dedos sobre el mármol. Esperaba un trato distinto, sí. Pero esto no, y algo le decía que esto recién comenzaba. Pero Danielle no se iba a ir. No sin respuestas. Apoyó los codos en el mostrador y observó cómo la cajera se perdía detrás de la puerta de vidrio esmerilado.
El aire en el lobby se volvió más denso, como si todos sintieran que algo no estaba bien. Miró a su alrededor. Un hombre con traje arrugado y corbata floja, que parecía venir directo del trabajo, estaba 2 lugares detrás de ella. Cuando él llegó, la cajera lo saludó enseguida. Al otro lado del lobby, una señora con vestido floreado conversaba sin problemas con otra cajera. Sin dudas. Sin miradas raras. Sin demoras. Daniele apretó la mandíbula. Llevaba casi 5 minutos esperando. Esperando una explicación. Esperando algo que ni siquiera debería estar ocurriendo. Pero ya sabía lo que pasaba. Si fuera solo una cuestión de política, la cajera habría explicado. No se habría ido sin decir palabra. Esto era diferente. Finalmente, la puerta se abrió. Y no estaba sola. La acompañaba el gerente de la sucursal. De complexión robusta, calvo, con gafas sin marco. Su placa decía Todd Larson. Su expresión era cortés, pero demasiado medida. Él no se acercó con la actitud relajada de alguien que simplemente quería ayudar. Lo hacía evaluando. Daniele conocía esa mirada. La había visto antes, solo que nunca dirigida hacia ella. Todd se detuvo frente al mostrador y le lanzó una sonrisa tensa, sin calidez. Buenas tardes, señora. Entiendo que desea hacer un retiro. Daniele asintió con firmeza. Así es. $5,000. De mi cuenta. Con mi identificación. Todd miró fugazmente a la cajera, luego volvió su atención a Daniele. ¿Le importa si le echo un vistazo rápido a su identificación? Ella respiró hondo, manteniendo la calma. Ya se la entregué a ella. Pero Todd ni siquiera reconoció su comentario. Tomó el documento, lo alzó hacia la luz y lo examinó como si buscara algo escondido. Luego la miró directo a los ojos. Señorita Grayson, ¿es su primera vez en esta sucursal? El estómago de Daniele se tensó. La pregunta estaba cuidadosamente formulada, pero su significado era claro: ¿usted pertenece aquí? Su tono se volvió más cortante. Soy cliente desde que esta sucursal abrió. Toda sintió despacio, exagerando el gesto, como si procesara algo complejo. Y dice que desea retirar $5,000. Daniele notó cómo su paciencia se agotaba. Eso mismo escribí en el formulario. El ambiente en el lobby se volvió más silencioso. No completamente, pero el cambio era palpable. Algunos clientes miraban en su dirección, percibiendo la tensión. Todd giró el documento entre sus dedos y, sin mirarla, lanzó otra pregunta. ¿Y a qué se dedica, señorita Grayson? Daniele soltó una risa breve, más por incredulidad que por diversión. Ahí estaba. Ese momento en que el profesionalismo se resquebraja lo justo para que se vea la verdad. Lo miró con atención. Trabajo en finanzas, respondió con cuidado. La sonrisa de Todd era forzada. Ah, ¿qué tipo de finanzas? Daniele dejó que el silencio se alargara. Luego respondió, simplemente: banca. Eso lo hizo detenerse un segundo. Solo un segundo. Pero en vez de dar un paso atrás, redobló la apuesta. Ya veo, dijo con lentitud. Y esta es una cuenta personal, ¿verdad? No empresarial. Daniele cruzó los brazos. Eso mismo dice el formulario. Otro gesto lento. Otra mirada a la cajera. Más vacilación. Y finalmente, como si hubiera tomado una decisión invisible, Todd dejó la identificación sobre el mostrador. Lamentablemente, no podremos procesar este retiro en este momento. Daniele parpadeó, intentando asimilar esas palabras. ¿Perdón? Se irguió, incrédula. ¿Cómo dice? Todd mantuvo una expresión serena, medida. No hemos podido verificar la transacción. El corazón de Daniele comenzó a acelerarse. ¿Cómo que no pueden verificarla?
Tienen mi identificación. Tienen mi número de cuenta. ¿Qué falta por verificar? Todd entrelazó las manos con calma. Solo es una precaución. Tomamos la seguridad muy en serio. Seguridad. Ahí estaba. La palabra comodín. La que usan cuando no quieren decir lo que realmente piensan. Daniele apretó los puños contra las palmas. Esto no tenía que ver con fraude. No tenía que ver con políticas bancarias. Era otra cosa, algo más profundo. Pero no pensaba irse. No sin saber la verdad. Y Todd aún no había terminado. Guardaba una última frase que lo cambiaría todo. Daniele dejó que las palabras resonaran en su mente: no podemos verificar la transacción. Miró de nuevo a Todd y a la cajera. Les dio una oportunidad. Tal vez recapacitarían. Tal vez aceptarían su error, procesarían el retiro y la dejarían salir sin más. Pero nadie se movió. Ella exhaló despacio, apoyando las manos con firmeza sobre el mostrador. Todd, dijo con voz firme pero tranquila, ¿qué exactamente necesitan verificar? Él mantuvo las manos entrelazadas. Su expresión era neutra, demasiado neutra. Bueno, señorita Grayson, los retiros en efectivo de montos elevados requieren medidas de seguridad adicionales. Solo necesitamos confirmar algunos detalles antes de continuar. Daniele arqueó una ceja. ¿Qué clase de detalles? Todd dudó apenas un segundo antes de responder. Verificaciones básicas de la cuenta. ¿Podría decirme cuál fue el último monto depositado en esta cuenta? Daniele lo miró fijo. Eso no era parte del protocolo. Sí, las preguntas de seguridad eran normales, pero esa no lo era. No para un retiro con identificación válida. El peso del momento era aplastante. El mensaje no dicho estaba claro: demuestra que este dinero es tuyo. Apretó los dedos contra el mármol. No tengo ese número memorizado, dijo con voz firme. Pero si abren mi cuenta, como lo harían con cualquier otro cliente, podrán ver todos mis depósitos. Todd le sonrió con frialdad. Por supuesto. Pero por seguridad, necesitamos que el titular confirme ciertos datos primero. La mandíbula de Daniele se tensó. Acabo de entregarles mi identificación. Todd no se inmutó. Lo entiendo. Pero se sorprendería de cuántas identificaciones falsas recibimos. ¿Falsas? Daniele respiró hondo por la nariz. No estoy retirando millones. Son $5,000. Una fracción de lo que tengo en esa cuenta. Ya cumplí con todo el protocolo. Así que le pregunto de nuevo, ¿cuál es el verdadero problema aquí? La expresión de Todd no se movió ni un milímetro. Solo estamos haciendo nuestra debida diligencia, señorita Grayson. La paciencia de Daniele estaba al límite. Todd, dijo, con voz controlada, si yo fuera un hombre con traje a la medida, ¿también me harías estas preguntas? Las palabras cayeron como una piedra en un lago en calma. Y por un instante, solo un instante, algo cambió en la cara de Todd. Un leve ajuste en su postura. Una pequeña tensión en los ojos. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. La máscara de profesionalismo volvió a su rostro. Esto no tiene nada que ver con la apariencia, dijo Todd con voz suave, se trata de políticas. Daniele soltó una risa seca, sin humor. Ah, sí. Todd inclinó la cabeza apenas, como si estuviera eligiendo sus palabras con sumo cuidado. ¿Le gustaría intentar con otra forma de verificación? Sugirió. Tal vez una factura de servicios o una segunda identificación. ¿Una factura de servicios? Daniele no pudo evitar soltar un suspiro incrédulo. ¿Me estás pidiendo una segunda forma de ID para acceder a mi cuenta bancaria, donde están reteniendo mi dinero? Todd no reaccionó. Ni un parpadeo. Daniele negó con la cabeza, tamborileando las uñas contra el mostrador. Está bien. Hagámoslo de otra forma.
Accede a mi cuenta. Todd dudó. Tienes mi nombre, continuó ella, tienes mi identificación. Si revisas mi archivo, verás que he sido cliente desde el primer día que ayudé a inaugurar esta sucursal, que probablemente yo misma firmé parte del material de capacitación que tú usaste. Todd permanecía en silencio. Daniele se inclinó ligeramente hacia él, bajando apenas la voz para que cada palabra pesara más. Te conviene verificar eso, antes de cavar este hoyo más profundo. Los labios de Todd se tensaron. La cajera, que hasta ese momento había observado en silencio, se movió incómoda. Por un instante, Daniele pensó que tal vez él iba a ceder, a retroceder, a disculparse y a manejar la situación como debió hacerlo desde el principio. Pero no. Todd soltó un leve suspiro, como alguien que ha tomado una decisión a regañadientes. Lo siento, señorita Grayson, dijo con voz suave y falsa calma. Sin una verificación adicional, no podemos procesar el retiro hoy. Daniele sintió un calor subirle por el pecho. No era vergüenza. Era rabia. Podía sentir las miradas de los clientes cerca. Discretas, fugaces, intentando no parecer curiosos, pero todos percibían lo que pasaba. Y podía oírlo también en el tono perfecto de Todd. Esa cortesía medida que no buscaba seguridad, sino mantener el control. Él ya había decidido que ella no pertenecía a ese lugar. Y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Pero lo que Todd no sabía es que acababa de cometer un error fatal. Porque si simplemente hubiera procesado la transacción, todo habría terminado ahí. Ahora, Daniele estaba a punto de hacerle arrepentirse. Pero antes de que ella pudiera decir una sola palabra más, Todd hizo algo que la dejó helada. Algo que convirtió la frustración en furia. Daniele apenas tuvo tiempo de reaccionar. Todd, con toda tranquilidad, metió la mano debajo del mostrador y presionó un botón. Un guardia de seguridad apareció desde una oficina al fondo. Uniformado, de hombros anchos, con la mano descansando peligrosamente cerca de su cinturón. Su rostro era inexpresivo, pero Daniele sabía perfectamente lo que eso parecía. Una cosa es que un gerente se niegue a procesar una solicitud. Otra muy distinta es llamar a seguridad. Eso no era protocolo. Era una declaración. Una escalada. Y le hizo un nudo en el estómago. Daniele soltó el aire lentamente, obligándose a mantener la calma. Ya había tratado antes con hombres como tal. Hombres que no esperaban resistencia. Hombres que se dedicaban a recordarle a ciertas personas su lugar. Pero ella no iba a ceder. Levantó un poco el mentón y lo miró fijamente. ¿De verdad vas a hacer esto? Todd la miró con una expresión cuidadosamente neutral. Solo queremos garantizar una experiencia fluida para todos nuestros clientes. ¿Una experiencia fluida? Como si la que estaba generando un problema fuera ella. El guardia dio un paso más, con voz firme pero tranquila. ¿Hay algún problema aquí? Daniele se volvió hacia él, con una postura relajada. Depende, dijo con frialdad. ¿Está aquí para ayudarme a acceder a mi dinero, o solo para escoltarme fuera? El guardia dudó, echó una mirada a Todd, que asintió con rigidez. Daniele soltó una pequeña risa, negando con la cabeza. Vaya, así que esto es lo que estamos haciendo. Todd suspiró, como si él fuera el que estaba siendo molestado. Señorita Grayson, si desea regresar con documentación adicional, con gusto la atenderemos. Pero por ahora, no podemos. ¿Sabes qué es lo gracioso, Todd?, lo interrumpió Daniele. Hace 10 minutos te vi procesar la transacción de ese hombre. Sin verificación extra. Sin intervención del gerente. Sin llamar a seguridad. El rostro de Todd se endureció. Daniele se acercó un poco más al mostrador, bajando la voz con intención. Me pregunto qué tengo yo, que él no tenía. El ambiente cambió. La tensión se sentía en el aire. La cajera bajó la mirada.
El guardia se movió incómodo, su postura menos rígida. Pero Todd se mantuvo firme. Lamento que lo vea así, señorita Grayson, respondió, sin emoción, pero nuestras políticas están ahí por una razón. Daniele le sostuvo la mirada, larga, firme. Luego, sin una palabra, metió la mano en su bolso. Todd se tensó. El guardia también, su mano acercándose un poco más al cinturón. Daniele ni parpadeó. Sacó su teléfono y empezó a grabar. Algunos clientes giraron la cabeza. Algo estaba pasando. Y querían saber qué. Todd se enderezó de inmediato. Señorita Grayson. Solo quiero dejar constancia, dijo ella con voz suave pero firme. Está negándome el acceso a mi propia cuenta bancaria, a pesar de haber entregado una identificación oficial, mientras a otros clientes no les están pidiendo nada. La mandíbula de Todd se tensó. Daniele giró apenas el cuerpo, enfocando la cámara. Apuntando la cámara hacia el guardia de seguridad, Daniele preguntó con calma. ¿Y tú fuiste llamado? ¿Por qué razón exactamente? El guardia dudó, lanzando una mirada rápida a Todd. Daniele no se movió, no desvió la vista, no les dio la oportunidad de retomar el control de la situación. El silencio que se instaló en el lobby era espeso, incómodo, eléctrico. Y entonces Todd cometió un último error. No la tocó. No apartó el teléfono. No. Extendió la mano y agarró su identificación del mostrador, como si, pese a todo, necesitara tener la última palabra. Ese fue el momento exacto en que Daniele sonrió. Porque Todd no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Y en menos de 10 segundos iba a desear haber manejado esto de otra forma. Dejó que el momento se alargara. Que Todd sintiera el peso de su error. Había tomado su identificación como si él tuviera la autoridad para decidir lo que pasaba a continuación. Como si ese fuera su banco. Pero no lo era. Era de ella. Daniele inclinó levemente el teléfono, asegurándose de que la cámara captara bien su rostro, el del guardia, y la tensión que colgaba en el aire. Entonces, con la voz más serena posible, dijo: Todd, déjame presentarme como corresponde. El rostro de Todd tuvo un pequeño espasmo. El primer signo real de duda. Daniele tomó su identificación de su mano, con una calma deliberada. La giró entre los dedos y señaló su nombre con firmeza. ¿Ves esto? Esto no es una identificación cualquiera. Hizo una pausa. Estás mirando a la fundadora y directora ejecutiva de Grace and Trust. El silencio que cayó sobre la sala fue inmediato. El guardia se irguió, sorprendido. La cajera palideció. Y los clientes, que hasta ahora fingían no escuchar, se quedaron inmóviles. Por primera vez desde que empezó todo esto, Todd perdió el control. Tragó saliva. Sus labios se abrieron como para decir algo, pero no salió ni una palabra. Daniele dio un paso hacia atrás, guardando su identificación en el bolso con calma. Yo construí este banco, dijo. Desde cero. Fui yo quien aprobó esta sucursal. Y personalmente firmé el presupuesto de contratación, el que te consiguió este trabajo. Los puños de Todd se apretaron. Su actitud había cambiado por completo. Ya no había cortesía forzada. Solo pánico. Daniele le regaló una sonrisa contenida. Y hoy entré como una clienta más. Solo para ver qué pasaba. Inclinó un poco la cabeza. ¿Y sabes qué pasó, Todd? Él no respondió. No podía. La voz de Daniele bajó apenas, más intensa. Me negaron el servicio. Me mintieron. Me humillaron. Me trataron como si no perteneciera a este lugar. Todd finalmente parpadeó, abrió la boca. Señorita Grayson. Daniele alzó una mano. No. Tuviste tu oportunidad de hablar. Ahora escuchas. Giró apenas el cuerpo,
asegurándose de que todos en el lobby la oyeran con claridad. Si yo estuviera aquí con un traje hecho a medida, si fuera un hombre, si luciera como tú esperas que luzca una directora ejecutiva, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Los ojos de Todd buscaron al guardia, como si esperara apoyo. Pero el guardia no dijo nada. La cajera seguía mirando hacia abajo, como deseando desaparecer. Daniele respiró hondo y alzó de nuevo el teléfono. Todd, tengo una pregunta para ti, dijo con frialdad. ¿Prefieres que envíe este video directamente a la central o lo resolvemos aquí y ahora? Todd se puso blanco. Su boca se abrió y cerró 2 veces antes de lograr articular palabras. Señorita Grayson, yo le pido disculpas sinceramente. Esto fue solo un malentendido. Daniele arqueó una ceja. ¿Un malentendido? Sí, por supuesto, dijo él rápidamente. Puedo procesar el retiro ahora mismo si lo desea. Daniele dejó que esas palabras quedaran en el aire unos segundos. Luego soltó una risa suave, sin rastro de alegría. Todd, dijo, negando con la cabeza. Tú y yo sabemos que ya es demasiado tarde para eso. El rostro de Todd estaba pálido, descompuesto. Sabía que ella tenía razón. Y lo que venía después dependía exclusivamente de ella. Pero había algo claro, su día estaba a punto de volverse mucho peor. El gerente pulido y seguro de sí mismo que la había tratado con desprecio hacía apenas 5 minutos, ahora se aferraba al mostrador como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El guardia que había sido llamado para manejarla ahora no sabía si debía quedarse o irse. Daniele exhaló despacio, tamborileando los dedos sobre el mármol. Déjame ver si entendí bien, Todd, dijo, con tono medido. Hace solo unos minutos, mi identificación no era suficiente. Mi nombre no era suficiente. Mi historial como cliente no era suficiente. Necesitabas más pruebas. Verificación adicional. ¿Y ahora que sabes quién soy? Hizo una pausa, mirándolo fijamente mientras él se retorcía por dentro. De pronto, ¿nada de eso importa? Todd tragó saliva. Su nuez se movió con fuerza. Señorita Grayson, lamento sinceramente cómo se desarrolló esta situación. Le aseguro que no fue intencional. Daniele soltó una carcajada sin humor. ¿No intencional? Repitió. ¿Tú crees que soy estúpida? Los ojos de Todd se abrieron un poco más, pero no respondió. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, continuó ella, con voz firme, pero sin alzarla. Me miraste y decidiste que yo no debía estar aquí. Y te aseguraste de poner cada obstáculo posible para que lo sintiera. Todd negó con la cabeza, nervioso. Señorita Grayson, le juro que eso no fue lo que ocurrió. Daniele alzó una mano, cortándolo en seco. No. Su voz era acero. No quiero escuchar ni una sola disculpa más ensayada, dijo Daniele con voz firme. Porque vamos a dejar algo en claro, no estás arrepentido por lo que hiciste, estás arrepentido porque te atraparon. La mandíbula de Todd se tensó. Ya nadie en el banco fingía no estar escuchando. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Cada persona en ese lobby sentía que algo importante estaba ocurriendo. La cajera, la misma que había iniciado todo este desastre, seguía inmóvil frente a la pantalla de su caja, sin atreverse a levantar la mirada. Daniele se giró hacia el guardia de seguridad. A ti te llamaron para escoltarme fuera del banco, ¿verdad? El guardia dudó. Luego asintió lentamente. Sí, señora. Eso fue lo que me dijeron. ¿Y ahora que sabes quién soy, todavía crees que eso era necesario? El guardia miró a Todd, luego de vuelta a Daniele. Su postura cambió, ya no tan rígida. No, señora. Yo solo seguía órdenes. Daniele lo observó con atención por unos segundos. Sabía perfectamente cómo funcionaba esto.
Todd intentaría desviar la culpa. Fingiría que todo fue un malentendido, una mala interpretación. Haría lo posible por desactivar la bomba. Pero esta vez, no se apagaría tan fácil. Abrió su bolso con calma y sacó una tarjeta de presentación. La deslizó por el mostrador hasta Todd. Esto es lo que va a pasar, dijo con una serenidad que cortaba. Vas a llamar a mi oficina. Vas a programar una reunión con la directiva. Y vas a explicar, con todos los detalles, por qué ocurrió lo que ocurrió hoy. Los dedos de Todd temblaron ligeramente cuando tomó la tarjeta. Por supuesto, señorita Grayson. Absolutamente. Daniele se volvió hacia el guardia. Te agradezco que hayas intervenido cuando te llamaron, dijo con tono sereno. Pero te recomendaría que la próxima vez pienses bien en qué tipo de situaciones realmente requieren tu presencia. Si un cliente no está causando disturbios, la primera respuesta no debería ser intimidación. El guardia asintió con un gesto corto. Entendido, señora. Daniele entonces giró hacia la cajera, que seguía inmóvil, como si quisiera desaparecer. ¿Y tú?, dijo con firmeza, pero sin levantar la voz. La joven se estremeció, como si su nombre hubiera sido un golpe. Daniele se inclinó levemente sobre el mostrador. Tuviste mi identificación. Tenías toda mi información. Y aún así decidiste que no valía la pena escucharme. La cajera al fin levantó la mirada, con los ojos muy abiertos. Yo, solo seguía el protocolo, señora. Entonces tal vez deberías preguntarte por qué ese protocolo solo parece aplicarse a personas como yo. La cajera tragó saliva y apartó la mirada. Daniele echó un último vistazo al lugar. Todos los clientes la miraban. Cada empleado había escuchado. Esto ya no se trataba de un simple retiro. Se trataba de algo más profundo. Más importante. Enderezó los hombros. Ya había dejado claro su punto. Pero no había terminado. Porque ahora iba a asegurarse de que esto no volviera a pasar jamás. Daniele se alejó del mostrador. Sus pasos resonaban sobre el suelo de baldosas pulidas. Nadie se movía. Nadie decía una palabra. Todd seguía congelado, con la tarjeta aún entre los dedos, como si no supiera qué hacer con ella. La cajera parecía deseosa de que la tierra se la tragara. Y el guardia, ese que minutos antes estaba listo para escoltarla, ahora parecía inseguro, fuera de lugar. Los clientes ya no disimulaban. Observaban con atención. Daniele se detuvo en la puerta. Se giró lentamente. Tenía una última cosa que decir. Ella no era el tipo de persona que dejaba pasar algo así. Había dedicado años a construir ese banco. Lo había pensado como un lugar donde la gente se sintiera segura, respetada, valorada. Pero ese día le recordaron una verdad dolorosa: las políticas escritas en papel no significan nada si quienes las aplican no creen realmente en ellas. Inspiró profundamente, recorriendo la sala con la mirada. Y con una voz firme, clara e imposible de ignorar, dijo: Esta es la última vez que algo así sucede en mi banco. El peso de sus palabras cayó como una losa sobre todos. Todd parpadeó. La cajera se movió incómoda. El guardia bajó la vista. Daniele continuó: No voy a quedarme de brazos cruzados mientras a los clientes se les trata diferente por prejuicios, por suposiciones o por pura ignorancia. No alzó la voz. No lo necesitaba. Todos escuchaban. Habrá cambios reales. Hizo una pausa. Porque si esto me puede pasar a mí, la CEO, no quiero ni imaginarme lo que les pasa a quienes no tienen el poder para defenderse. El banco se quedó en silencio. Todd tragó saliva con fuerza. Señorita Grayson, le aseguro que... No me asegures nada, lo interrumpió ella. Demuéstramelo. Todd cerró la boca de golpe. Daniele miró su teléfono. La grabación seguía activa.
La detuvo y la guardó en su bolso. La oficina central se pondrá en contacto, dijo. ¿Y Todd? Él se puso rígido. Quizás deberías ir actualizando tu currículum. No esperó respuesta. No la necesitaba. Salió por la puerta y la reacción fue inmediata. A la mañana siguiente, Daniele ya había convocado una reunión de emergencia con el equipo directivo. Se contactó con todos los gerentes de sucursal. Cada protocolo de atención al cliente fue revisado de arriba a abajo. Y Todd ya no estaba. Pero Daniele no se detuvo allí. Implementó una capacitación obligatoria sobre sesgos inconscientes en todas las sucursales. Estableció un sistema nuevo de responsabilidad interna. Y motivó a los clientes a reportar cualquier indicio de discriminación, por pequeño que fuera. En cuestión de semanas, Grace and Trust comenzó a cambiar. Los empleados se volvieron más conscientes. Los clientes, especialmente aquellos que antes eran ignorados o mal atendidos, empezaron a notar la diferencia. Y Daniele nunca olvidó ese día. Porque fue la prueba de algo que siempre había sabido: el cambio real no ocurre por lo que está escrito en una página. Ocurre cuando alguien se niega a aceptar que las cosas sigan igual. Y ese día, esa persona fue ella.